ante la actitud directa y dura de Churchill, que no da su brazo a torcer. Bueno, no, yo tampoco querría meterme en ese avispero. Total, aquí están las palabras textuales. Bueno, pues yo he tenido la suerte de encontrarlo en un libro publicado en la Alemania comunista, sobre la base de las notas taquigráficas de la delegación soviética, totalmente, como ven ustedes, histórico, y de ahí lo reproduzco. Bueno, pues esto, búsquenme libros de historiadores españoles donde reproduzca las palabras literales de la intervención de Roosevelt en la conferencia de Yalta. Búsquenme las palabras textuales en la conferencia de Potsdam, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, repito, claro, por eso estoy tan orgulloso en el sentido de que es novedad España en la Segunda Guerra Mundial. Pues para ir terminando, que no quiero abusar del tiempo para los televidentes de esta televisión, el volumen 2, otro manualito de 1500 páginas, que lo divido en dos partes: Derecho y Estado de Sociedad, el derecho constitucional y regímenes políticos, Alemania, Austria y la Unión Soviética. También, a título de novedad, decirles, la famosa ley fundamental, que como ven es tomado de o coincidente con las leyes fundamentales del régimen de Franco, lo reproduzco en su versión original y en traducción directa mía. Entonces, aquí está fotocopiado, para que no haya ni trampa ni cartón de que abuso de... No, está el original. De Austria igualmente también reproduzco el original y la traducción al español. Y finalmente, en la Unión Soviética, tuve la suerte, a través de mis amigos, tanto en la Unión Soviética como en la Alemania comunista, antes de la caída del muro, y reproduzco el texto original en ruso y su traducción, eliminando algunas falsas o equivocadas traducciones de lo que hasta entonces se conocía. Y después la otra mitad, las doctrinas políticas: marxismo-leninismo, el nacionalsocialismo, el fascismo, el nacionalsindicalismo, etc. Generalmente, entiendan, y no puedo resistir la tentación de hacer una mención a nota a pie de página de la ignorancia que existe sobre el fascismo. Hasta muy recientemente, si he visto un programa televisivo diciendo que las brigadas internacionales vinieron a España a luchar contra el fascismo. ¿Pero qué dice usted? ¿Contra el fascismo? Pues entonces se han equivocado de país, pues tenían que haber ido a luchar en Italia, pero si en Italia en 1936 estaba Mussolini en plenitud de gloria, es el fundador del fascismo, pues vienen ustedes a luchar contra el fascismo, pero que vienen acá a España, pues vayan a Italia a luchar contra el fascismo. Todavía recuerdo de uno de los intervinientes que le hacían una entrevista de soldado negro de Estados Unidos. Sí, naturalmente, porque yo cuando me convocaron y sabía que había que luchar contra el fascismo, me acordaba de cómo se habían comportado contra mis hermanos de raza en Abisinia. Pero pedazo despistado, pero los de que se trataron mal a tus compañeros de raza eran los italianos. Pues entonces, ¿por qué no fuiste a luchar en Italia contra Mussolini? No, entonces resulta que el general Mola, que el general Fanjul, que el general, etcétera, etcétera, y que el generalísimo Franco eran más fascistas que Mussolini. Bah, no tienen ni idea, y de lo que se trata, pues eso, naturalmente, que les falta decir, ha sido en televisión española donde lo he oído. ¿Por qué no dicen ustedes quién eran los que reclutaban? Pues el Partido Comunista en sede en París, eran los que reclutaban a todos estos valientes, que tal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, también obra conocida, y ya voy terminando, que me estoy pasando del horario, el volumen 3, donde reproduzco los textos constitucionales y documentos
tanto de Alemania como de Austria, como de la Unión Soviética, de Italia, para que sepan lo que es el fascismo, que es otro de los despistes. Pero ¿cómo dicen ustedes el fascismo español? ¿Pero cómo van a comparar el fascismo, para que se enteren en síntesis, y aquí está desmenuzado, era volver al Imperio Romano? Esa era la idea de los fascistas en Italia, volver a la gloria del Imperio Romano. Entonces, ¿cómo pueden decir ustedes que Nerón, Diocleciano, etcétera, etcétera, todos los clásicos emperadores romanos se parecen a Jesucristo? Porque tiene que ver. Pero la doctrina de Falange, basada en la doctrina, la teología católica, ¿cómo va a ser comparable y semejante a la doctrina de las ideas y las actuaciones de los emperadores romanos? Pues es demencial. Pero, naturalmente, esto es obra de la poderosa propaganda de la Unión Soviética, había que unificar enemigos y no se podía luchar contra el fascismo, contra el nacionalsocialismo, contra el salazarismo y contra el franquismo. Esto, en técnica de guerra, lo que hay que hacer es unificar los enemigos y por lo tanto se luchaba contra el fascismo. Y entonces resulta la paradoja de que en la Alemania comunista todavía se ven las placas y tal, era la lucha contra el fascismo. Pero ¿cómo van ustedes a decir que Hitler era fascista? Qué orgulloso se pondría Mussolini si resucitase. Pues Hitler era nacional socialista, un nazi. Pues no, hay que unificar y por lo tanto en España igual, había que luchar contra el fascismo. ¿Pero qué me dicen ustedes? Pero bueno, por no alargarme, es remitirme a los libros ya presentados. Y ya finalmente no hay tiempo, pero en fin, después ya se cortaría. España, una revolución pendiente, ¿cuál es el mérito del que yo estoy muy orgulloso? Este se publicó en vida de Franco. Y es una crítica al régimen de Franco desde sus leyes fundamentales. Y fue el director de la tesis, que sirvió después para tesis doctoral en la Facultad de Derecho, por alguien que era un devoto del generalísimo Franco, Pascual Marín Pérez. Bien, pues yo ni fui detenido, ni fui encarcelado, ni sufrió secuestro, ni etcétera, etcétera, ni se me abrió expediente, ni nada por el estilo. Y ya para terminar, alguno más conocido de nuestros oyentes, la voladura controlada del régimen de Franco, de cómo fue el desmontaje del régimen jurídico-político de Franco. Bien, pues perdón por el tiempo sobrepasado y finalmente para eso están las tijeras para cortar donde proceda. Muchas gracias por su atención.